Está bueno seguir usando, por lo menos para pensar el tratamiento, para pensar el abordaje del paciente, seguir pensando en dependencia de abuso. Pero bueno, a ver, ¿adicción qué es? Adicción es un estado de intoxicación crónica, periódica, originada por el consumo repetido de una droga natural o sintética, caracterizada por, una compulsión a continuar consumiendo bajo cualquier medio, una tendencia de la dosis, o sea, esto es lo que conocemos y sabemos, abstinencia y tolerancia, dependencia psíquica y generalmente física de los efectos y consecuencias perjudiciales. De uso o abuso a la adicción, o si quieren sacamos la palabra adicción y ponemos trastorno por consumo. Volver para atrás, quiero que hablen ellos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que hace que se dé este salto de transformarse en un pibe que fumaba marihuana de vez en cuando a tener que fumarse 3, 4 porros todos los días? Claro, exactamente, la vulnerabilidad y otros determinantes. La siguiente, exactamente. Esto lo podemos empezar a explicar, a ver, desde esta vulnerabilidad claramente, y está bueno no olvidarnos de los factores sociales, si bien no son los determinantes, está bueno que sepamos que los factores sociales son los que nos contactan con. Si yo tengo a un señor encerrado en una torre, comiendo sanguchitos de miga y tomando agua, no voy a saber si tiene la vulnerabilidad individual o no. Si yo le presento la sustancia y tiene por determinadas circunstancias acceso a esta sustancia, ahí sí es donde voy a poder evaluar esta vulnerabilidad. Entonces, los factores sociales son los determinantes para el contacto inicial de las personas, futuros pacientes, con las sustancias de abuso. Pero son los factores, estos famosos individuales, genéticos, de personalidad y otros trastornos mentales, los que van a terminar a lo largo, a veces no tan largo, a veces al primer contacto, determinándonos la conducta adictiva de esta persona que se va a transformar en un paciente. Bien, bueno. Nada, esto es lo mismo que venimos diciendo. Y a nivel neurobiológico, como para que no se lo olviden y se lo lleven, que les quede bien grabado, estamos hablando inequívocamente de una enfermedad cerebral. Hay un claro determinante genético familiar y tiene múltiples y diferentes expresiones fenotípicas basadas en esta vulnerabilidad individual. Siguiente. A ver, desde lo particular por lo menos hago tanto hincapié en esto y a ver, como que llega un momento ya se pone pesada la cosa de la vulnerabilidad individual, porque muchas veces he tenido como cierta discordancia con algunos colegas que dicen, no, bueno, pero si es psicótico, sí es patología dual. O sea, si es esquizofrénico y consume, sí, pero un trastorno de ansiedad no es patología dual. O no, pánico. Como que, a ver, cualquier trastorno psiquiátrico que venga concomitante con un trastorno por uso de sustancias es patología dual. Y por eso es que hago tanto hincapié en esta vulnerabilidad, en el que el cerebro es enfermo y todo. Porque no podemos irnos solo a lo grave. Sí, lo grave sí, seguro, pero también es lo que no vemos como tan grave. Así de simple como la persona que abusa de las benzodiazepinas o que tiene una dependencia, hablando del DSM viejo, de benzodiazepinas. Es casi lo mismo que para hablar de patología dual, hablar de un psicótico que consume cocaína. Mayor, menor gravedad, pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí? De un mismo cerebro enfermo con vulnerabilidad. Entonces, esto lo puse un poco, a ver, los médicos no creo que pensemos
que es un acto voluntario y vicioso, el trastorno por uso de sustancias ya a esta altura de los hechos, pero nunca está de más aclararlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en lo cotidiano con los pacientes, o no solo con los pacientes, a veces con los familiares de los pacientes, se nos hace muy difícil que entiendan. Me lo hace a propósito, doctora. Me lo hace a propósito. Usted vio cómo me quiere arruinar la vida. Entonces, conforme más herramientas tengamos nosotros para poder explicar que estamos hablando de una persona enferma, nos va a resultar mucho más fácil el abordaje de nuestros pacientes, porque no se olviden que son pacientes de los más graves de la clínica. Y aparte de que son los más graves de la clínica, acá tenemos que laburar encastrados y en equipo. Y son pacientes que necesitan sí o sí el abordaje familiar. Es raro tener un paciente adicto solo o un paciente dual solo sin la familia. La familia o nos ayuda o tira tierra. No hay otra. Y generalmente la familia tira tierra al tratamiento y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar también con el trabajo psicoterapéutico. No solo el farmacológico, no solo la abstinencia. Son otros los recursos que también tenemos que usar. Esto, bueno, como les digo, viene a modo de recordatorio. Nadie elige tener una adicción. No es por debilidad del carácter, no es porque quieren, no es adicto el que quiere, sino el que puede. Lo mismo, pero bueno, acá está bueno esto. Solo un 10% de las personas expuestas a sustancias sufrirán una adicción o un trastorno por consumo. Y de entre estas personas, la gran mayoría sufre otro problema mental, padeciéndolo, que se denomina patología dual. ¿Sí? Fíjense que la estadística es lo que estábamos diciendo recién. Entonces, no todo el que consume tiene una adicción. Y el que la sufre no la elige. A ver, es muy común la frase, él se la buscó. Como es una sustancia, bueno, pero él se la buscó. Pues, ¿para qué fue a tomar cocaína? No lo elige. A ver, el paciente no elige enfermarse. Siguiente. Bien, entonces, por todo esto, por toda esta controversia que va, viene, que nos peleamos, nos amigamos, que adicción, que no, que sí, que patología dual, que existe, que no existe, las asociaciones importantes armaron un decálogo que lo quise poner, lo pueden buscar en la página de la Sociedad Española, es lindo, pero lo quise poner como para que lo veamos juntos rapidito antes que empiecen los chicos con sus charlas. ¿Sí? ¿Tengo tiempo? Entonces, el decálogo dice, las adicciones constituyen un trastorno mental como otros y no un problema de voluntad, fallo de carácter o vicio de aquellos que lo sufren. ¿Sí? Es un trastorno mental, es una enfermedad. Eso es lo que uno tiene que intentar que el familiar, sobre todo, se grabe a fuego. Señora, su hijo está enfermo. Sí, le habrá roto la puerta, le robó plata, te pateó la bicicleta, te vendió ropa, pero está enfermo. Esto está dentro del marco de una enfermedad. Siguiente. La comunidad científica ha identificado las evidencias que apoyan su reconocimiento como un trastorno de clara base cerebral, al igual que otras enfermedades mentales, y ha dado lugar a esto que veníamos diciendo, al modelo de la adicción como enfermedad del cerebro. Siguiente. Como otros trastornos, las actuales clasificaciones permiten una valoración dimensional de las adicciones, leve, moderado, grave, y esto está explicando un poquito el DSM-5. ¿Se ubican con el DSM-5 cómo están el trastorno por consumo ahora? ¿Lo han visto? Es lo mismo. En realidad lo que pasa es que saca dependencia y saca abuso y los pone leve, moderado y grave. Pero en síntesis es lo mismo. El grave sería el paciente dependiente.
Exactamente, exactamente. Incluye las comportamentales, el juego, etcétera, dentro de adicciones. Siguiente. Solo el 10% de las personas, esto ya lo dijimos, esta era parte del decálogo, esto ya lo dijimos. Los trastornos mentales de cualquier tipo cursan en más del 50% con usos problemáticos o adictivos a sustancias. Si ustedes escuchan o han tenido la oportunidad de estar en charlas de trastornos límite de la personalidad, de trastorno antisocial de la personalidad, de trastornos de ansiedad, de cualquiera, les va a decir, la comorbilidad con TUS es de tanto, la comorbilidad con TUS es de tanto. Este tiene mayor comorbilidad con trastorno por uso de sustancias. A ver, es una realidad inherente que todos tenemos, más con esta cuestión ahora tan fluid, tan light que hay de la marihuana, que vamos a consumir todos, que fumemos felices. Claro, y sí, tengamos la planta en casa, nos enseñan a plantarla y todo. Es como que es, hasta te diría casi raro hoy por hoy, recibir un paciente que no consuma. O por lo menos será que es lo que nosotros más vemos, pero a ver, cada vez, me refiero a que cada vez es peor. Este 50, yo creo que viene cada vez más alto. Las actuales evidencias científicas apoyan que no se trata de dos trastornos diferentes, sino de distintas manifestaciones clínicas que interactúan y se presentan según circunstancias individuales y medioambientales, de forma conjunta o secuencial, indistintamente de que se manifieste primero una u otra. Esto es, a ver, es agregarle a todo esto que estamos diciendo factores de la vida. Hay personas que van a ser pacientes mucho antes que otras por determinantes de su vida cotidiana. Quien nace en Dock Sur, para los que son porteños, o quien nace en una villa, tal vez tenga como más contacto con eso a edad más temprana que un pibe que recién se encuentra con cocaína cuando se va de viaje a México y para en un hostel y viene un noruego y le da cocaína. Pero para el caso es lo mismo, ¿sí? Siguiente. Los estudios epidemiológicos no incorporan las adicciones comportamentales o adicciones sin sustancias, como el trastorno por juego, lo que dijiste, ahora sí reconocidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un cerebro enfermo. Está bien, no consume, juega. Claro, gasta plata o entra a internet y juega. Estamos hablando de este cerebro enfermo que en vez de consumir una sustancia, tal vez no se encontró con la sustancia y se encontró con algo comportamental. Siguiente. Los trastornos adictivos y la patología dual pueden ir asociados a otras enfermedades médicas, como las infecciosas, entre otras, que forman parte integral del propio proceso de la patología dual. O sea, no nos olvidemos que, yo creo que esto tiene que ver con esta concepción de que a veces, no, es psiquiátrico, es por los medicamentos. No, a ver, los pacientes psiquiátricos también se enferman clínicamente, y mucho. Y ni les cuento cómo a veces nosotros mismos, los psiquiatras, nos comemos los cuadros clínicos de los pacientes, y ni hablar los clínicos, ¿no? No, que vaya al psiquiatra. Ay, me pica todo. No, psiquiatra, no, fíjate los medicamentos que está tomando, porque probablemente esto sea un cuadro hepático, por eso te está picando todo. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, y que sin duda los pacientes con patología dual tienen mayor probabilidad de cuadros infecciosos. ¿Por qué? Por esta cuestión de andar por la vida con el estado de conciencia alterado, los mal predispone más a enfermedades como HIV, hepatitis B, etc. Siguiente. El efecto de las sustancias con capacidad adictiva es diferente, en ocasiones antagónico, en distintos grupos de personas, lo que incorpora a la patología dual el concepto de medicina de precisión o personalizada para tratar a los pacientes que la sufren. Esto es lo importante. El enfoque de la patología dual permite así un tratamiento biopsicosocial personalizado para individualizar el tratamiento en las personas y no en las sustancias.
¿Saben qué es esto? Seguramente les debe haber pasado alguna vez. Uno que piensa de un paciente con cocaína, que consume cocaína, que va a venir eufórico, logorreico, hablando, y está el paciente que viene y te cuenta, no, vos sabés que yo llego a mi casa, armo la línea, la tomo solo, me tranquilizo. ¿Cómo? Si este no es el efecto que yo sé que da la cocaína. Bueno, eso tiene que ver con esto, ¿sí? No vamos a hablar ahora de sustancias. O sea, ya el concepto de la sustancia tóxica lo dejamos de lado. Ahora hablamos de lo que provoca la sustancia en este paciente. Por eso es que el tratamiento tiene que ser individualizado en cada paciente. Porque no a todas las personas o a todos los pacientes la sustancia les va a provocar el mismo efecto. Si bien hay una generalidad de efectos que sabemos que da la sustancia, el otro día me pasó. ¿Por qué fumas marihuana? ¿Porque te divertís, te hace reír? No, yo no me río con marihuana. ¿Qué te hace? No, nada, estoy más tranquila, puedo escuchar mejor música, pero yo no me río, no me da risa, no me divierto. Tampoco es que le daba un cuadro pseudopanicoso ni nada. No, era un efecto totalmente diferente. Y esas cosas nosotros las tenemos que saber como médicos, porque si no las preguntamos, probablemente el paciente no nos lo diga. Y ahí nos estamos comiendo el diagnóstico de la enfermedad psiquiátrica. Porque cuando vos tenés un paciente que te dice, yo cuando fumo no me da risa, no me pasa, no tengo hilaridad, no me pasa esto, ahí algo te hace ruido, decís, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá abajo? O un paciente que toma cocaína y se tranquiliza, siente que la cabeza le para. Vamos a rever un poquito dónde estoy parado con este pibe, porque... Bueno, la marihuana también, con los ADD. Los pacientes con ADD, uno a veces termina de dar el diagnóstico o se te hace como el tic de, epa, esto no será un ADD, cuando te cuentan el efecto que les da la sustancia que consumen. Sí, mira, yo toda la carrera la hice fumando un faso, estudiaba perfecto. No fumaba, no me podía concentrar. Mira, no puede ser. Acá algo pasa. ¿Entendés? Entonces ahí empezás a indagar y te encontrás con el cuadro. Con el cuadro que después vas a medicar, junto con el consumo, ¿no? Siguiente. Los pacientes con trastornos mentales, incluidas las adicciones, deben tener acceso a un único modelo asistencial. Esto es medio utópico, ¿eh? Ojalá pudiéramos. Este único modelo asistencial que integre y coordine la red de salud mental con la red de adicciones. Yo vivo en una provincia, y el doctor también, y por lo menos en nuestras provincias se nos hace muy difícil poder tener esto. Cuando vivía en Buenos Aires era muy difícil, casi imposible, estaba muy sectorizado. Yo trabajaba en adicciones, entre comillas, y como yo era la que hacía adictos, en psiquiatría no me los recibían. Ah, no, ¿de dónde viene? Ah, ¿me lo mandás vos, ya la vi? No, mira, adictos no. Pero está con un brote. No, mira, no, pero es adicto. Ese es el fin al cual creo que deberíamos apuntar para poder tratar de manera correcta a nuestros pacientes duales. Está integrado el tratamiento, porque si no, estamos nosotros dividiendo al paciente. Estamos haciendo nosotros iatrogenia con este paciente, con nuestros pacientes. La existencia, como hasta ahora, de dos puertas, adicciones y salud mental para un único enfermo, conduce al que ha sido llamado síndrome de la puerta equivocada. Es lo que les estoy diciendo. Lo mandan para un lado, lo mandan para el otro. No, que acá no te puedo atender porque sos adicto, no, porque sos paciente psiquiátrico. Entonces al paciente lo pelotean hasta que, ¿qué hace? Deja todo. Y a la buena de Dios. Porque también está eso de decir, bueno, sí, son pacientes que generalmente no van a buscar ayuda, que generalmente que no tienen conciencia de enfermedad, todo lo que ustedes quieran, son graves, viven intoxicados, su estado de conciencia, bla, bla, bla. Pero al momento de que van a buscar la ayuda no está, o se encuentran con esto de que le dicen, no, tenés que ir allá, no, acá no, tenés que ir allá, listo, este paciente desertó. Y es un paciente menos que tenemos para tratar y es un paciente más de los que van al deterioro. Si a estos pacientes no los tratamos en tiempo y forma,
son, como les digo, de los más graves de la clínica. Todo paciente tiene derecho a ser adecuadamente evaluado por profesionales expertos y a recibir una asistencia integral en patología dual basada en evidencias científicas. Que tenga el derecho no significa que se pueda hacer, pero bueno, eso dice el decálogo, ojalá si fuera. La existencia de 2 redes asistenciales no es suficientemente eficaz ni eficiente y deja muchos pacientes sin diagnóstico de la patología dual y por lo tanto sin acceso a este tratamiento integral. Esto es lo que veníamos diciendo recién y esta parte me parece importante, que deja pacientes sin diagnóstico. Si yo recibo un paciente con un brote psicótico y con consumo de cocaína y digo, ah, no, es adicto, a lo mejor no. A lo mejor este paciente sale de su brote, ah, no, no es un psicótico adicto. A lo mejor fue una psicosis tóxica. A lo mejor fue un episodio psicótico agudo por consumo. Y ya lo lapidaron, entonces no lo reciben en psiquiatría porque consume. Y así es como se da esta rueda de que los pacientes terminan en la nada. Siguiente. El concepto de patología dual, basado en la neurociencia, ciencia de carácter marcadamente multidisciplinar, es el único que garantiza un abordaje integral de estos pacientes en sus vertientes biológica y de forma inseparable. Como en cualquier otro trastorno mental, la atención psicológica y social. Esto, en síntesis, y ya termino, ¿qué quiere decir? Que el médico solo con esto no puede. ¿Sí? No podemos solos. Acá, si no somos un equipo, perdemos todo. Necesitamos el trabajo de todo el equipo que tenemos a nuestro cargo. Los fármacos solos no hacen nada con esto. Los fármacos nos ayudan un ratito. Después necesitamos a todo el resto del equipo y el equipo aceitado. Acuérdense que son pacientes, sobre todo los que tienen trastorno de personalidad de la mano, que se nos hacen difíciles. Difíciles porque buscan grieta, buscan dividir, buscan separar, etc. Entonces, nos generan muchas cosas como profesionales solamente, de manera contratransferencial, y ni hablar como equipo. Bueno, nada, esto es más de lo mismo. Muchas gracias y ahora los dejo con los disertantes. Ah, nunca me presenté. Bueno, en realidad el presidente del capítulo, que es el doctor Diria, no está. Por cuestiones personales no pudo venir. Yo soy la doctora Yarabí Arce Scott. Soy la vicepresidenta del capítulo. Y bueno, los doctores son integrantes del capítulo de patología dual y ellos van como a dar las partes de actualización. El fin mío fue introducirlos un poco al marco teórico que tenemos nosotros en el capítulo y de cómo nos manejamos respecto al abordaje de nuestros pacientes. ¿Guido? ¿Hola vos? Sí. Bueno, los dejo con el doctor Guido de Marco. Hola, ¿qué tal? Bueno, la idea de hoy es que en nuestra charla hablemos un poco de lo que se denomina trastorno bipolar dual, que como ya se imaginarán y un poco a raíz de lo que nos contó Yarabí, es justamente uno de los cuadros más frecuentes, de hecho, como vamos a ver, dentro de lo que es la patología dual. Una cosa relevante en cuanto a generalidades del cuadro es que son pacientes que requieren tratamiento intensivo y habitualmente los pacientes que presentan un trastorno bipolar dual sí requieren hospitalizaciones más prolongadas, ingresos a comunidades terapéuticas o mayor frecuencia de visitas ambulatorias. O con la línea de la introducción, son pacientes dentro de lo que puede ser un trastorno bipolar, particularmente más graves. Obviamente necesitan tratamiento farmacológico de ambas patologías, tanto de trastorno bipolar, que eso es obviamente de sentido común, pero desde ya también el tratamiento de la patología adictiva que sea que presenten. Y, sin ningún lugar a dudas, psicoterapias que integren el abordaje de ambos trastornos, bien leyéndolo en la línea de que en verdad se puede pensar como un único trastorno. De todas maneras, la clase de hoy, por cómo se pensó la mesa originalmente, nos vamos a enfocar más que nada en una parte
más de conocimiento del cuadro en general, y no nos vamos a extender quizás tanto en lo que es la terapéutica farmacológica, porque como vamos a ver es, a grosso modo, no hay evidencia sólida respecto de tratamientos específicos o ni hablar aprobados. Para trastorno bipolar dual lo hay para trastorno bipolar y lo hay para adicciones, y justamente la buena terapéutica indica que uno tiene que saber tratar bien las dos cosas. Ahora, en cuanto a la epidemiología, a ver, desde hace ya más de 30 años que un montón de estudios epidemiológicos, el ECA o el NCS, arrojaron una fuerte asociación, obviamente, de trastorno bipolar y trastornos por uso de sustancia, pero lo destacable es que en varios de estos estudios, que como vamos a ver ahora, algunos tienen incluso una N enorme de 43.000 pacientes, la asociación entre trastornos del eje 1 y trastornos por uso de sustancias suele decantarse como en primer lugar con el trastorno bipolar. Obviamente después va a variar un poco el tipo de presentación y qué cuadro clínico tenemos. No es lo mismo un trastorno bipolar de tipo 1 que uno de tipo 2 o alguien que esté dentro del espectro bipolar, pero a grosso modo, y siempre hablando del trastorno bipolar 1, que suele ser de hecho uno de los más graves, se suele asociar de forma significativa y potente al consumo de sustancias. Habitualmente las estadísticas tienden a inclinarse quizás un poco más por el alcohol que por otras sustancias. Quizás esto también tenga que ver un poco con lo que decía Yarvi al principio. Bueno, el tipo de exposición que uno tiene a una determinada sustancia también puede incidir en la presentación clínica que uno ve. Y también suelen, aparte, tener una gran asociación con trastornos de ansiedad y de la personalidad. Más adelante vamos a ver un poquitito que, a grosso modo, la regla general es la de la comorbilidad en este tipo de casos. Ahora, las prevalencias a lo largo de la vida, como ven, un poquito varía un poco a partir del estudio que estemos viendo, pero tanto el ECA como la encuesta que realizó la OMS, todos coinciden en que al menos sobrepasan la prevalencia a lo largo de la vida en el trastorno bipolar tipo 1 más del 50% seguro. O sea que 1 de cada 2 pacientes que tengan un trastorno bipolar de tipo 1 probablemente durante su vida desarrollen algún trastorno por uso de sustancias. En el caso del bipolar tipo 2 baja un poco, pero de todas maneras se mantiene una prevalencia alta para cualquier trastorno por uso de sustancias, al menos también cercana al 40-50%. Ahora, etiopatogenia del cuadro. ¿Cómo es que llegamos a este tipo de situaciones en particular? Primero, y lo primero que hay que tener presente siempre, y también la línea de lo que decía Yarvi, el consumo de sustancias psicoactivas de por sí puede desencadenar síntomas o incluso episodios francos de manía o de depresión en sujetos genéticamente predispuestos. Ahora, los síntomas de hipomanía o hipomanía además, en cuanto a su definición, incluyen la implicación excesiva en actividades placenteras que tienen este riesgo de consecuencias negativas. De ahí que una persona en pleno episodio maníaco, cosa que se ve bastante frecuentemente en la clínica, digamos, aparecen el inicio o el uso de sustancias de abuso de manera muy marcada, que incluso puede desaparecer con la desaparición del episodio afectivo. Otra cosa muy importante y que después en cuanto a la terapéutica es fundamental: la ansiedad suele ser un mediador relevante en la conexión entre el trastorno bipolar y el trastorno por uso de sustancias, y se ha visto que no solamente son muy frecuentes, sino que aquellos que presentan ansiedad son bastante más propensos al abuso de sustancias. De ahí que el buen manejo de la ansiedad, que de hecho es un síntoma muy frecuente tanto en episodios maníacos como depresivos, un buen manejo de la ansiedad podría prevenir la posibilidad de que aparezca el abuso de sustancias en este tipo de cuadros. Otras teorías, como la de la automedicación de Kanzian, también proponen que algunas personas intentarían modificar sintomatología que pueden presentar en distintos episodios afectivos a través de la modulación con el uso de diversas sustancias. Por ejemplo, vieron que adolescentes que tenían algún trastorno bipolar sí referían haber iniciado el uso de tóxicos para modificar el estado de ánimo con mayor frecuencia de controles, pero no referían que este fuera un motivo para seguir consumiendo. O sea, intentaban manejarlos en un primer lugar, y quizás también el primer acceso a este tipo de sustancias en una persona además con una cierta vulnerabilidad puede perpetuar que la cosa, en especial si el trastorno bipolar no se mantiene estable en el tiempo, puede venir en que desarrolle una adicción en el largo plazo. Ahora, además, las personas con trastorno bipolar suelen presentar ya de por sí características de personalidad
que se asocian al riesgo de abuso de sustancias. Son personas que normalmente tienden o puntúan más alto en cuanto a impulsividad y en búsqueda de novedades, digamos, rasgos más bien temperamentales que se asocian de suyo al trastorno bipolar. Ahora, el diagnóstico es un tema complicado, justamente porque lo que veíamos antes, algunos episodios afectivos pueden ser desencadenados y producidos directamente por el uso de alguna sustancia, pero obviamente hay un caso particular en el que es bastante más claro. Si una persona jamás tuvo contacto con ninguna sustancia y de golpe está presentando un episodio maníaco, ahí el diagnóstico es bastante simple. Lo primero que vino es el trastorno bipolar. Ahora, la cosa se complica si el contacto con las sustancias o el trastorno de por sí ya está previo a cualquier episodio afectivo. Ya que lo que hay que hacer entonces es justamente discriminar cuánto de cada episodio puede estar influido directamente por la sustancia y cuánto es el mismo curso de la enfermedad. Entonces lo que pensamos es que se deben discriminar los episodios afectivos propios del trastorno bipolar de los síntomas afectivos que conllevan el consumo o de los episodios afectivos inducidos. O sea, no es lo mismo experimentar euforia breve al tomar cocaína que tener un episodio maníaco que dura 3 meses después del consumo de cocaína, o un episodio de características maníacas en alguien que jamás tuvo un episodio de estos que dura 5 días. Ahí vamos a tener que ir afinando la cosa. En la práctica, entonces, el criterio de mayor utilidad diagnóstica para discriminar estos episodios más bien afectivos primarios de los secundarios sería la duración de los síntomas, más allá del tiempo en el que la sustancia psicoactiva puede producir el efecto. Si uno toma, digamos, los criterios más del DSM, lo que se suele utilizar como un punto de corte es el de las 4 semanas. Si antes de las 4 semanas termina el episodio, uno piensa que es por la sustancia. Si es después, uno pensaría que es por un trastorno psiquiátrico primario. Un comentario. Hay una entrevista que es la famosa PRISM, que justamente está validada al español y que lo que permite es analizar con muchísimo detalle la presencia de patología dual y permite un poco también hacer esta discriminación. El tema es que la PRISM es bastante larga y uno tiene que entrenarse, de hecho, para poder aplicarla. Pero en los últimos años, por ejemplo, se liberó una aplicación que sería como una suerte de decantado o simplificación, una PRISM abreviada, que se llama la DDSI, que permite, es una herramienta más bien de tamizaje para la clínica, que es bastante piola, lleva más o menos 15 minutos de aplicar y nos permite detectar desde trastornos bipolares, esquizofrenia, trastorno por estrés postraumático, distintos trastornos de ansiedad, o al menos tener una herramienta que nos permita, quizás con las cuestiones más de la práctica clínica, que todos sabemos que no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, bueno, abordar en este tipo de situaciones en las que hay claramente una patología adictiva, qué tipo de trastorno podría estar además presentando el paciente. Pero fundamentalmente lo que necesitamos, como siempre, desde buena práctica, es una buena anamnesis y tratando de recoger en un buen mood chart las oscilaciones anímicas que se hayan producido en épocas sin consumo. Al igual, también los pacientes pueden desarrollar virajes inducidos por antidepresivos, el famoso switch, esto no hay que olvidarlo. Y una cosa importante es que la gran mayoría de los pacientes que comienzan con manías inducidas probablemente después terminen teniendo manías espontáneas por una cuestión de kindling. Lo que sí hay que tener presente también es que en los últimos años cada vez se habla más de trastorno bipolar, antes todo era esquizofrenia, después era todo trastorno bipolar, y no hay que dejar de tener presente que también la posibilidad de hacer un sobrediagnóstico, en especial con ciertas sustancias que por sus características producen este tipo de sintomatología afectiva. Entonces hay que tener cuidado de cuánto es realmente la sustancia, cuánto puede ser un trastorno bipolar o cuánto también un trastorno de la personalidad subyacente que puede no estar bien diagnosticado. En la clínica, una cosa que tenemos que tener presente es que si bien la prevalencia, como vimos, era muy elevada, más de la mitad de los pacientes, el curso que sigue el trastorno por uso de sustancias suele ser, en los pacientes bipolares, marcadamente fluctuante. Y muchos pasan por periodos de recuperación o de abstinencia, en ocasiones incluso sin tratamiento. Esto quizás es más notorio en pacientes más con características de trastorno bipolar tipo 1, en el que quizás hay menos episodios y hay algunos episodios maníacos, y en esos episodios puede verse algo de esto, y no es lo mismo quizás un trastorno bipolar tipo 2, donde predomina la sintomatología depresiva y tienden a presentar muchos más episodios. Ahora igual vamos a ver un poquito más finamente eso.
Una cosa para tener presente, en el STEP-PD, que es uno de los estudios pivotales en cuanto al análisis más poblacional del trastorno bipolar, mostró que en una muestra de 1000 pacientes con trastorno bipolar, una prevalencia a lo largo de la vida, como vemos, del 48%, o sea, la mitad. De esos, el 8% cumplía trastorno por uso de alcohol en el momento del estudio y el 5% de otro trastorno por uso de sustancias. La cohorte de Zurich, también 591 sujetos con trastornos afectivos y vieron una suerte de patrón más diferencial en cuanto al tipo de sustancia o trastornos por uso de sustancias que podían presentar. En esa cohorte, los trastornos bipolares de tipo 1 tendrían a presentar más trastornos por uso de alcohol, de cannabis y de benzodiazepinas. El trastorno bipolar tipo 2 solía predecir el uso de trastornos por uso de alcohol y de benzodiazepinas, y curiosamente en la depresión unipolar, los de benzodiazepinas. Ahora, los factores que sí se han asociado con situaciones de riesgo en pacientes con trastorno bipolar para que padezcan algún trastorno dual son el sexo masculino, la edad joven y el bajo nivel educativo. La práctica totalidad de los estudios también coinciden en que no es lo mismo el pronóstico y el tipo de evolución que va a tener una persona con trastorno bipolar dual que aquel que únicamente tiene un trastorno bipolar. Y todos coinciden en que suelen ser casos más graves, como decíamos al principio, más difíciles de tratar y que obviamente comprometen el pronóstico. El hecho de padecer un trastorno bipolar dual se asocia a un mayor riesgo de padecer una segunda o una tercera comorbilidad, esto que charlábamos antes, tanto en términos de otro trastorno por uso de sustancias como de otras comorbilidades psiquiátricas, como pueden ser los trastornos de ansiedad o personalidad. De hecho, la segunda comorbilidad se suele asociar a una peor evolución de la primera, y el estudio que antes charlábamos de la OMS también halló que la comorbilidad era frecuente, abarcando casi a 3/4 de los pacientes, y lo más frecuente era padecer 3 o más comorbilidades en la casi la mitad de los pacientes, en comparación a aquellos que solo tienen 1 o 2 comorbilidades. De ahí a que si uno tiene un paciente que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar y tiene un trastorno por uso de sustancias, sería de buena práctica indagar también si no hay un trastorno de ansiedad, si no hay un TDAH, como vamos a ver, o algún trastorno de la personalidad también que está acompañando o influyendo en el cuadro, que eventualmente va a requerir tratamiento. De esas comorbilidades, entonces, una de las que destaca, de hecho, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que muchas veces también por sus características clínicas puede hacer a uno confundir que está viendo una persona que tiene un trastorno bipolar, o a veces pasa, como de hecho vemos acá, en que en el 20% de los sujetos con trastorno bipolar, algunos tienen un diagnóstico de TDAH. Y más de ellos, de hecho, siguen presentando los síntomas en la edad adulta, lo cual, como decíamos recién, a veces suele confundirse con episodios o síntomas hipomanía. Ahora, estos pacientes son particularmente más graves, ya que la comorbilidad con el trastorno por uso de sustancias ya de por sí es grave en el TDAH, y en este caso se añaden entre sí mismas. Porque la impulsividad, que es común a ambas patologías, suele funcionar como un factor determinante en el desarrollo de este tipo de conductas. Entonces, ¿qué características tienen las personas que presentan trastornos bipolares duales? En la literatura lo que se ve es que, primero, tiene una mayor morbilidad, o sea, en la clínica esto es más episodios afectivos, que como ya sabemos, a mayor cantidad de episodios, más chances de tener un nuevo episodio, y cada episodio suele aumentar en su gravedad, en su duración, y suele hacer que los pacientes vayan convirtiéndose progresivamente en pacientes resistentes a los tratamientos. Más ciclación rápida, eso habla de mayor gravedad sintomática, de mayor suicidalidad, pero aparte de por sí ya, como vamos a ver, este tipo de pacientes también presentan más suicidalidad, y más días sintomáticos, con todo el impacto funcional que eso tiene en la calidad de vida de las personas. También tiene mayor probabilidad de sufrir switch, tanto maníacos, hipomaníacos o directamente episodios mixtos, así como de ciclación rápida. Asociación elevada entre el trastorno bipolar dual y la agitación psicomotriz. Mayor gravedad de los episodios maníacos, tienden a presentar de hecho más sintomatología psicótica, más conductas más bien de heteroagresividad, mayor riesgo de llevar a cabo crímenes violentos, mayor suicidalidad. De hecho, hay ya estudios en los que se hicieron metaanálisis con, como ya vemos, 29 estudios aproximadamente que confirman este dato.
Peor funcionamiento global y un estatus ocupacional más bajo, o sea, el impacto que tiene en la calidad de vida de estas personas, a pesar de que no tengan episodios necesariamente severos, internaciones o intentos de suicidio o lo que fuese, de por sí, al estar más tiempo sintomáticos, necesariamente eso va a impactar en el funcionamiento de las personas. Peor adherencia al tratamiento, y con esto empezamos de vuelta, digamos, porque tenemos que arrancar de nuevo con el tratamiento con estabilizadores, ni hablar si abandonan el tratamiento con naltrexona, digamos, facilita las recaídas y empeora mucho más el cuadro. Y mayor afectación neuropsicológica, especialmente algunos estudios evalúan un patrón más bien en memoria verbal, como en algunas funciones ejecutivas, pero a grosso modo es un poco lo que se ve también en la progresión clínica de estos pacientes. Sí, más allá de que algunos estudios cuestionan si los trastornos bipolares presentan o no afectación cognitiva en el uso crónico, los trastornos bipolares duales claramente sí tienden a presentar una afectación neuropsicológica. Un comentario sobre qué influencia suelen tener algunas sustancias, algunas particularidades en este tipo de pacientes. Por ejemplo, el alcohol se suele correlacionar entre la duración del abuso de alcohol durante el seguimiento y el tiempo que los pacientes pasaban en depresión. O sea, si abusan de alcohol, probablemente esto se correlacione también con más días de depresión, y el abuso de alcohol en bipolares duales también predijo las recurrencias depresivas en otros. En el caso del cannabis, tienden a asociarse más bien a polaridades maníacas, y además el trastorno por uso de cannabis durante la manía se ha correlacionado con una peor adherencia al tratamiento farmacológico, con todo lo que eso conlleva. La cocaína, por ejemplo, suele asociar también una elevada frecuencia de conductas sexuales de riesgo, que es un poco lo que decía David cuando charlábamos del decálogo. No hay que olvidar que estos pacientes no son personas como cualquiera, que también pueden infectarse, también pueden tener enfermedades clínicas que van a requerir tratamiento, y habitualmente, en particular, no solamente dentro de la psiquiatría, pero dentro de lo que es la patología dual, muchas veces el psiquiatra funciona como el médico cabecera de estos pacientes, como cómo está tu hígado, cómo está tu corazón, cómo está lo que fuese, y uno no tiene que dejar eso de lado y tratar de derivar al clínico y a los controles, etc. Uno tiene que estar bastante presente en el control clínico de estos pacientes, porque habitualmente, como decíamos, son las personas a quien más se refieren. En cuanto a la influencia de las fases afectivas sobre el consumo, si bien no es una regla absoluta y existen obviamente distintos tipos de pacientes en general, la mayor parte de los datos indican que los pacientes con trastorno bipolar suelen aumentar más su consumo durante las fases maníacas que las depresivas. Ahora, también la polaridad predominante, o sea, cuál es la mayoría de los episodios que presentan estos pacientes, es un especificador de curso que parece que tendría cierta influencia sobre los trastornos por uso de sustancias. Por ejemplo, a lo largo de 10 años de seguimiento, los pacientes de más bien una polaridad depresiva, que habitualmente suelen ser los pacientes más de bipolares tipo 2, tuvieron una peor evolución global en términos de más episodios, más hospitalizaciones y más intentos de suicidio, y a diferencia de los que tienen polaridades maníacas, apenas consiguieron reducir el consumo. Dos estudios también demostraron que un trastorno por uso de sustancias previos al primer episodio afectivo tiende a asociarse a una polaridad predominantemente maníaca. Ahora, generalidades del tratamiento. Como vemos entonces, presentar un trastorno por uso de sustancias y un trastorno bipolar tiende a empeorar el curso de la enfermedad de por sí. Además, suele haber peores respuestas a los tratamientos. Y, como veíamos, al ser cuadros más severos, más resistentes, hay mayor dificultad en alcanzar la remisión del trastorno por uso de sustancias, en especial si uno no logra una eutimia prolongada. Entonces hay que pensarlo un poco en fases. Lo primero es la desintoxicación, desde ya. Con eso después vendrá lo que es el apuntar a la estabilización anímica, o sea, con un buen tratamiento, lograr que los episodios afectivos sean cada vez más espaciados en el tiempo, sean menos intensos en cuanto a lo sintomático y duren cada vez menos. Obviamente el objetivo es que no ocurran, pero de ocurrir que tengan estas características. Y después una fase posterior de rehabilitación. Ahora, el abordaje de ambos trastornos por parte de un único equipo terapéutico es el tratamiento que ya está más que demostrado que es el más eficiente y adecuado. Un poco en la línea también de lo que hablaba Yaraví al comentar el decálogo, no es lo que suele pasar, digamos, al menos en nuestro país en cuanto a recursos.
suele haber unidades especializadas en trastornos bipolares por un lado, dispositivos comunitarios por otro, tratamiento de adicciones por otro, y eso en la práctica no es lo que mejor resulta para estos pacientes. Por eso, por ejemplo, Farren en el 2014 presentó un modelo de intervención hospitalario, por ejemplo, en el que se hace una primera fase de desintoxicación estabilizador del humor, después con un programa hospitalario de 4 semanas, que está protocolizado, involucra distintos tipos de approach terapéuticos, y después un seguimiento posterior, ya con frecuencia decreciente, que va desde lo semanal a lo mensual. Y en este tipo de abordaje demostró que una reducción total del consumo a 2 años de un 70%, y a los 5 años de un 55%, lo cual son buenos números, pero bueno, habría que replicarlo en medios distintos. Ahora, un poquito lo que decía al principio, no hay tratamientos aprobados en sí mismos para pacientes que presentan un trastorno bipolar dual. Obviamente sí los hay para trastornos bipolares y obviamente también lo hay para los trastornos por uso de sustancias. Ahora, en la práctica clínica, lo que hay que tener que presente es que, por ejemplo, algunos datos que salen del STEP-PD es que son que, de hecho, uno analiza los datos y ve, bueno, estos pacientes presentan mayores recurrencias, son más severos, tienen una prevalencia alta de tratamiento, pero cuando uno analiza y desgrana un poco más los datos, por ejemplo, en una muestra que era como de casi 600 pacientes, en verdad de esos, solo 4 recibieron, por ejemplo, tenían un trastorno por uso de alcohol, y solo 4 recibían naltrexona o algún tratamiento específico para el trastorno adictivo que presenta el paciente. Entonces, en la práctica también siempre hay que tener presente esto, que no responden a un tratamiento. Bueno, lo primero que hay que ver es si el tratamiento realmente es el adecuado y no nos estamos quedando únicamente con el trastorno bipolar, que no es menor y seguramente que va a influir, como veíamos recién, pero es necesario tener bastante cancha y manejo en los tratamientos que están aprobados para los trastornos por uso de sustancias. Hay que saber usarlos. Entonces, los datos positivos que sí hay son, por ejemplo, para litio en personas que usan drogas en general, digamos, los agrupan como drogas. El valproato en el caso del alcohol. Por ejemplo, la motrigina se estudió para cocaína, pero dio datos dudosos. La quetiapina para alcohol es uno de los tratamientos específicos para el trastorno bipolar que más se ha estudiado para sustancias en general y da datos negativos. Y el bupropión, si bien con una muestra bastante chica, y eso también son las debilidades metodológicas, no suele haber estudios grandes con muestras así enormes como veíamos al principio, de miles de pacientes, digamos, como para poder hablar de mayor eficacia. Suelen ser estudios más bien chicos o reportes de casos, cosas de ese género, pero por ejemplo el bupropión tendría ciertos datos favorables en cuanto al abuso de cocaína. Y sí, desde ya, pacientes que, por ejemplo, tienen trastornos por uso de alcohol, naltrexona y disulfiram, tienen datos positivos. El acamprosato ha dado negativo en el caso del trastorno bipolar, si bien está obviamente aprobado, es uno de los tratamientos sugeridos para trastornos por uso de alcohol en general. El topiramato tiene estudios negativos. Y por último, algunos estudios están empezando a indagar ya en otros recursos farmacológicos como la aceticolina, pero bueno, están en cuestiones es relativamente novedoso y más bien experimentales. Esto es lo que hablábamos hace un ratito, que la prescripción de fármacos para el trastorno por uso de sustancias, como por ejemplo disulfiram, o metadona para opiáceos, o naltrexona, o buprenorfina, era extremadamente baja también en esa población. Esto también nos habla un poco de, bueno, esta discrepancia en el tipo de abordaje que hay. Los bipolarólogos por un lado, los que vemos adicciones por otro, y en lo concreto, por ejemplo, en este caso, una muestra de casi 1000 pacientes, 4 eran los únicos que recibían un tratamiento específico. Y otra cosa importante también a tener presente es esto que hablábamos, que uno tiende quizás a minorizar un poco el problema con el abuso de benzodiazepinas, pero al tener elevada ansiedad también es algo que hay que tener presente en la práctica clínica en este tipo de pacientes. En la que se vio, por ejemplo, que la proporción de pacientes medicadas con benzodiazepinas era similar a los grupos con y sin trastornos por uso de sustancias. Entonces, como conclusiones. Primero, es un cuadro de altísima prevalencia. Más del 60% de los pacientes, o aproximadamente el 50%, lo van a tener. Entonces es algo que vamos a ver en la práctica clínica. Si uno toma datos epidemiológicos más bien globales, en el que el trastorno bipolar tiene una prevalencia, tomando ya
cuadros unumbrales o del espectro bipolar. Aproximadamente un 4% de la población general, si de esos pensamos que un 50%, más o menos un 2% tendría un cuadro de estos. Ahora, además, suelen ser pacientes particularmente complejos, más allá de las complicaciones que pueden tener, suelen tener además otros trastornos psiquiátricos asociados, personalidad, ansiedad, TDAH, que todos van a requerir tratamientos específicos, tienen mayor mortalidad, peor pronóstico, son de manejo más dificultoso y de ahí, y esto es importante recalcarlo, requieren de tratamientos especializados e interdisciplinarios de por sí, porque ya las características del cuadro son así. No podemos abordarlos únicamente con estabilizadores de ánimo, con psicofármacos, de ninguna manera. Requiere grupos psicoeducativos, requiere psicoterapia, trabajo en equipo en general y en grupos también. Y, sin importante, hay escasa evidencia específica en cuanto a la terapéutica en general de este tipo de cuadros. Entonces, esto más aún hace que tengamos presentes que, si bien no contamos con herramientas claramente beneficiosas, este tipo de limitaciones en el conocimiento que tenemos nos tiene que hacer pensar que tenemos que conocer muy bien los tratamientos aprobados tanto para el trastorno bipolar, conocer las guías de tratamiento, los perfiles farmacológicos y además, obviamente, los de adicciones. No podemos desconocer el uso de naltrexona. Vemos todo el tiempo pacientes que vienen para ver a un especialista porque no deja de tomar alcohol, pero nunca le dieron un tratamiento específico también. Entonces esas cosas hay que afinar. Bueno, eso es todo. Gracias por su tiempo. Bueno, buenas tardes, gracias por seguir en el curso, a pesar de la hora y que afuera está lindo y hace calor. Y podrían estar en la playa. Está divino para estar paseando, pero bueno. Soy Florencia Fernández, médica psiquiatra, en formación para psicoanalista y miembro del capítulo, y les voy a hablar de adicción a Internet. Bueno, esto como para abrir el tema, también esto, ¿no? Quería aclarar, es para nada un tema que esté cerrado y me parece que justamente lo que voy a tratar de hacer hoy acá, junto con ustedes, es que empecemos a problematizar el uso de Internet en todas sus formas. Haciendo este trabajo, la verdad, tuve que investigar bastante porque, para mi sorpresa, no hay mucho escrito al respecto. Hay pequeños estudios, no hay, el DSM de hecho no lo toma, ahora vamos a ver. Pero bueno, yo llegué a mis conclusiones y pensaba, digo, bueno, es algo bastante egosintónico también para nosotros, porque estamos todo el tiempo con el celular en la mano, con la tablet, con internet. De hecho, nosotros lanzamos una aplicación para supervisar online. Así que bueno, la pregunta es esto: ¿puede una persona volverse adicta a un comportamiento como el juego por apuestas o navegar en internet? ¿Es esto una condición psiquiátrica real o una forma conveniente de explicar una conducta desviada o inmoral? Bueno, como profesionales de la salud mental, vemos todo el tiempo los cambios que hay a nivel social, cultural y tecnológico y cómo impactan estos cambios en la conducta humana. Actualmente somos testigos de cómo está impactando en todos nosotros Internet y todas las nuevas tecnologías. Muchas veces es llamativo cómo usa el paciente esto y cómo hay veces que cómo lo usa, o sea, en el caso que voy a hablar yo, para mal, si se quiere decir, en una adicción, o cómo lo usa cuando a veces no puede llegar al consultorio y nos pide sesiones por Skype, o llamada, o mensaje de texto.
o cómo usamos nosotros también para supervisar o para llamar al supervisor o lo que fuese, ¿no? Un compañero. Bueno, esto es un poco de lo que yo había dicho cuando ya les preguntaba sobre el DSM-5. Históricamente, la adicción a Internet vendría a estar en la categoría de trastornos conductuales, digamos, adicciones conductuales. El DSM-5 antes esto lo tenía junto con juego patológico, de hecho que es el único que toma y desarrolla, lo tenía en trastornos de control de los impulsos. Ahora lo sacan del DSM-5 y lo pasa a los trastornos adictivos sin relación a sustancias, digamos, sin sustancias, lo cual sería un avance, ¿no? Solamente en la sección 3 del DSM-5, donde están las condiciones para más estudios en el futuro, se incluye el Internet Gaming Disorder o trastorno por juegos de Internet. De esto mi conclusión de que digo, bueno, es bastante egosintónico, porque si yo digo, es mucho tiempo usar un celular, tantas horas, bueno, ¿cuántas horas lo uso yo? Porque si no, como que con qué criterio. Pero bueno, para pensarlo, por eso les digo, la idea es que lo empecemos a problematizar, lo vamos a problematizar juntos. Bueno, haciendo este trabajo, la verdad me divertí bastante porque una de las cosas que hice en la fundación donde yo trabajo, que trabajamos con pacientes adictos, tomé 2 grupos, los hospitales de profesionales, hospital de día, hospital de tarde, y les hice una encuesta que encontré en internet, por supuesto que no era nada regulado por nada, era como del aparatismo, por decirles, y a todos nos salió abuso de internet. Entonces yo me reía y digo, bueno, estamos re mal, pero esto. Bueno, lo favorable del DSM-5 entonces es que por lo menos ya reconoce que hay problemas derivados del juego que constituyen una adicción y no simplemente un trastorno de control de los impulsos. Las adicciones conductuales, también conocidas como trastornos no relacionados con sustancias, tienen factores de riesgo biológicos, psicológicos y sociales similares a las adicciones relacionadas con sustancias. Eso sí se ha estudiado y se ha demostrado. Y bueno, la fisiopatología, los criterios de diagnóstico en adicciones conductuales aún no están establecidos. Lo que les decía, falta bastante a desarrollar en ese tema. Pero tienen una prevalencia y un efecto clínico importante. Entonces, como para ir entrando más ya en el tema, las adicciones comportamentales, bueno, esto un poco Yaraví lo explicó, que era como para acordarnos un poco de la definición de patología dual, y por otro lado la de adicción, y yo también pensaba, bueno, nosotros también desde el concepto de patología dual estamos siempre más pendientes de la vulnerabilidad genética, qué pasó, cómo, en calidad de qué el sujeto estaba usando esa sustancia y demás. Siguiente. Esto pasa. Pasala, porque esto ya lo dijiste vos. Si querés lo repito, es lo que dijo Yaraví en relación a, aparte de la vulnerabilidad, la exposición a la sustancia, ¿no? Y yo me había quedado pensando, digo, de paso agrego lo que pensé cuando lo dijiste vos. ¿Qué pasa con el paciente que cuando viene le dicen, no, es el adicto, el adicto? A mí ahora esta semana me pasó eso, ¿no? Un chico que él tomó ese rótulo de yo el adicto, después de 3 meses abstinente en su vida, desde los 17, ahora tiene 30 y pico, llega angustiado y me dice, la verdad que yo no sé, es bastante nuevo, dice, hace 3 meses que no soy adicto, entonces ¿qué soy? Claro, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cuánto mal hicimos nosotros en ayudar que él se quede con esa etiqueta ahora que no la tiene, o es adicto o qué es? No, yo le dije, mira, vos sos tal, para mí vos sos tal, y veamos qué te pasa a vos, si consumís, si no consumís, qué sé yo. Claro, lo del contacto inicial con internet y demás, en el momento al año y medio ya están entrando a agarrarle el celular a la madre y están tomando. Bueno. O antes. Donde manejan el dedo ya están entrando en el celular. Justo lo dijo una psicóloga en la tele hace un tiempo. El chupete en inglés se dice pacifier, y ellos hablaban de un chupete electrónico. Entonces yo decía, bueno, es verdad, y es como la sustancia, porque en realidad la madre, en vez de angustiarse ella con el chico que llora y no saber qué hacer,
Y bueno, le demos el celular y que vea YouTube, ya está, es más fácil. Es más fácil para todos, ojo. Pero bueno, sí, en ese caso es como el ejemplo claro de exponer tan tempranamente y a veces no bancarse la angustia propia de decir no sé qué hacer, que llora. Después está la parte cuando tienen 4 o 5, que cuando no te quieren escuchar, cuando los retás, Claro. ¿qué puedes hacer frente a eso? Vos fuiste quien se lo diste. La otra cosa que pensaba esto, ¿no? Bueno, la importancia primero de alojar al paciente, contenerlo, acompañarlo en el tratamiento y cuando vuelve yo decía, bueno, asegurarnos de que vuelva a un lugar que esté bueno en el sentido de que no siga expuesto, porque si yo sé que en la casa toda la familia vende droga, hay veces que en el hospital público dicen, no, pero tiene que estar acompañado por la familia, sí o sí. ¿Y pero quién es la familia? Eso, pensaba en pensar el paciente como todo lo que hace el paciente, digamos. Bueno, neurobiológicamente hay factores y sustratos cerebrales comunes, comparando, ¿no?, la adicción con sustancias y las sin sustancias. Está la teoría de la automedicación, los cambios neurobiológicos que incrementan la vulnerabilidad. Vamos, siguiente. Sigue ahora unas características de una persona que padece una adicción. Bueno, compromiso continuo con la conducta, a pesar de las consecuencias adversas. Craving en un sentido de urgencia o anhelo de consumir sustancias, que en este caso sería conectarse a internet, apostar, hacer ejercicio, ¿no? Porque una de las preguntas que surgía es, bueno, entonces, ¿cuántas adicciones comportamentales hay? Bueno, la verdad que hay todas las conductas que tenga el ser humano, o sea, cualquiera puede ser, ¿sí? Desde tener sexo, jugar, ir al gimnasio, tomar sol, no sé, la verdad que hay bastante. Y yo pensaba, bueno, es bastante complicado también poder definirlas y encasillarlas como lo hacemos con todo en el DSM. ¿Cómo se hace, no? En el Congreso de Patología Dual el año pasado, en una de las presentaciones de Serman, que es el nombre del presidente, puso una lista, pero innumerable, haciendo la broma entre tantas que había, estaba la adicción a las compras, haciendo la broma con las mujeres, etcétera. Pero es cierto, o sea, todas las conductas que tenemos pueden llegar a tener un patrón adictivo, por decirlo de alguna manera, o sea, no es así, pero... Y como que estaba en estudio de a eso ponerle realmente un nombre y apellido, ¿te acordás? Claro. Una lista interminable que todavía no está como muy armado, pero... De hecho, en lo poco que menciona el DSM en relación a internet, sugiere un horario de conexión. Y yo decía, bueno, que en realidad es así con todas las enfermedades, con el DSM, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es importante conocerlo, saberlo, pero tampoco tomar el DSM como un libro de estudio, ¿no? Porque es muy difícil, aparte de lo que decía antes. Si yo le digo al paciente, no, vos usás el celular muchas horas, sí, pero yo también, entonces estamos en la misma. Bueno, pérdida de control acerca del consumo en cantidad y tiempo. Siguiente. ¿Qué tienen en común las adicciones? La sustancia y la sin sustancia. Esto es refuerzo a corto plazo, el comportamiento repetitivo y persistente a pensar de que todas las consecuencias que traen y la pérdida de control sobre todo, ¿sí? Con este tema también surgen un montón de términos nuevos que más adelante vamos a ver. La verdad que son todas como nuevas palabras armadas, a veces una mezcla entre castellano e inglés, a veces entre dos palabras en inglés. Pero bueno, me parece que es un tema que realmente merece mucho más estudio. ¿Qué es una adicción comportamental? Entonces se define así: serie de trastornos que se ubican entre las adicciones y el trastorno obsesivo compulsivo, vinculados a actividades humanas diversas, a menudo placenteras, no relacionadas con la ingesta de sustancias químicas. Y esto que les decía antes, ¿no? Juegos por apuestas, compras, ejercicios, conectarse a internet, videojuegos, otras tecnologías de la comunicación y la información, trabajo, comida. ¿Cuántos tipos existen? Todos los que se puedan ocurrir. Características comunes de las conductas adictivas: la obsesión frente al objeto, actividad o sustancia, la compulsión a involucrarse con la actividad a pesar del daño, síntomas de abstinencia después del cese de la actividad, pérdida de control. La persona frecuentemente niega el problema,
oculta la conducta problemática y a veces tienen esto, ánimo deprimido y baja autoestima. Si es difícil que el paciente que consume una sustancia y a la sociedad eso medio que le molesta, consulte, un paciente que tiene un problema con internet yo creo que es mucho peor. Por ahí sí lo que he leído, algún que otro caso de un padre que dice yo ya no sé qué hacer porque está todo el día conectado. Pero esa es la queja unánime de los padres. Ay, consulte porque consulte, ay doctora, dígale algo de celular. Pero entonces, hablo de psiquiatría general, no estoy hablando de la habitación. de patología dual. yo no sé si puse la foto más adelante, pero hay una mamá que le está dando la teta con el celular la madre. Entonces hay veces que te dicen, doctora, yo no sé, muchas horas, pero ¿y la madre qué hace? Si no, ella también. Entonces, a veces los chicos en la consulta se la devuelven, dicen, sí, vos también, pero bueno, viste, como, es de todos, me parece el problema, incluso nuestro, por eso yo me involucro, porque digo, bueno, sí, admito que uso mucho internet, teléfono, claro, todo. el tema es eso, cuando se traspasa el límite de herramienta de trabajo, porque convengamos, para muchos es una herramienta de trabajo. De hecho, No, algo frecuente o cada vez más frecuente, a mí ya hace bastante me pasa y ya, ahora cuando me pasa ya no me sorprendo, pero me parece que es una herramienta, a veces sí, bueno, depende del paciente, que vienen y te dicen, mirá lo que me dijo, y te hacen escuchar el audio. Vos decís, ¿por qué tengo que...? sí, permanente. Pero a vos te parece, yo le contesté y te muestran todo el chat y vos decís, pero no, ¿a cómo llegamos a esto? Parece que a veces sí, a veces no. Yo a veces le digo, bueno, si soñás algo, decime. Y me traen, mira, soñé esto. Y lo graban y yo digo, no, contame vos. Pero bueno, por eso, pasa cada vez más frecuente. Una más. Las TIC son tecnologías de la información y la comunicación, sus usos y costumbres. Esto es bastante interesante. Como que yo pensaba esto, digo, bueno, todos usamos, eso ya lo sabemos, pero digo, bueno, ¿y qué pasa? ¿En el resto del mundo es igual? ¿Sí? ¿No? Entonces terminé averiguando y hay países que lo censuran, tienen internet censurado, o ciertas páginas, o ciertas búsquedas específicas. Bueno, pero las TIC son entonces el conjunto de tecnologías que permiten el acceso y la comunicación de información presentada de diferentes maneras. Siguiente. ¿Qué nos da? Algo típico de esta época, inmediatez, modalidad multitasking y un aumento constante, ¿no? Como yo pensaba esto y tomándolo como lo que vemos después en la clínica, quizás en pacientes más grandes, un chico que empieza con el celular a los meses de vida, quizás llega al consultorio a los 17, 18, no tolera la frustración, quizás ya con algún otro consumo. Los pocos estudios que leí también relacionan mucho con una adicción a internet y consumo de alguna otra sustancia y algún otro trastorno psiquiátrico de base tapado por el consumo, adicción a internet y el consumo de sustancias. Siguiente. Esto era algo como, a mí la verdad que me llamó mucho la atención. Hay una página, no me acuerdo ahora el nombre, pero después se las puedo pasar, que se toma el trabajo de hacer estadísticas y censos anuales para contabilizar cómo crece el uso de internet, del celular, de Facebook, si entran desde el celular o desde la computadora, y lo pone todo en datos estadísticos. En estos gráficos que la verdad que están bastante claros, por lo menos para nosotros que somos médicos, a mí no me gustan, pero estos se entienden. En el mundo hay 7.5 millones de personas que usan internet, lo cual es bastante, es el 55% de la población. Hacer uno más, y como vemos acá en el mapa, está distribuido ya por todos lados. No hay lugares en el mundo, hoy por hoy, donde uno diga no hay internet. Hasta las aldeas más chiquitas de Sudáfrica tienen internet. Yo pensé que no tenían, tienen todos internet. Siguiente. Las ventajas y desventajas que nos dan a nosotros en la salud mental. Pensando esto, bueno, ¿nos sirve para hacer una sesión online o nos complica? ¿Cuándo nos complica? ¿Cómo? Es muy chiquito la verdad, pero bueno, se las voy a leer así.
Como ventajas marca accesibilidad y equidad. Que la verdad está bueno, pero bueno, en cuanto a equidad yo no sé, porque no es una herramienta que me parece que está instalada en los hospitales públicos de pronto. Y no sé cuántos pacientes de los que van al hospital público pueden conectarse en Skype o una cosa así. Sí. Pero creo que se está haciendo el intento. Que a futuro... Estaría bueno, es una de las ventajas. Sí. Bueno, esto, superar temores de la estigmatización estaría bueno. La verdad que a mí se me ocurría, la verdad yo estoy en 2 hospitales de día y entonces pensaba, digo, si tuviéramos, está bien, yo estoy con pacientes adictos que usan internet, o sea, no adictos a internet, pero ya saben usar. Pero si fuera un hospital de día, de pronto, del Borda, se me ocurre, podría ser un taller, aprender a usar la computadora, usar internet, navegar, conseguir hacer estos trámites, que cada vez hay más trámites virtuales. ¿Con cuál otro seguimos? Bueno, las ventajas propias de las tecnologías, de conseguir información, comunicarse y demás, aumento de la continuidad de la atención, disminución de los... Disminución de costos, no. Bueno, mejora de la interrelación entre diversos dispositivos de atención, lo cual sería muy útil. Gracias. Ahora sí. Apoyo a intercambio social, difusión privada de información, atención de temas simples a un bajo costo, potenciar la simetría en la relación terapeuta-cliente. Esto, como verán, es bastante americano, ¿no? Comodidad, potenciar la adherencia a las intervenciones y indicaciones. Desventajas, validez o credibilidad de la información, que eso pasa y mucho, ¿no? Que el paciente viene y me dice, no, vos me diste esto, me dijiste que era para tal cosa y yo leí esto, así que ahora ya no lo quiero, o ahora me hace mal. Confidencialidad y acreditación del cliente. También pensaba como uso de las tecnologías, bueno, ¿qué pasa con la historia clínica electrónica? ¿Cómo se hace? ¿Qué problemas tenemos cuando el paciente la pide? Nosotros estamos como muy cómodos, a veces ellos dicen, no, yo quiero mi historia clínica, y vos decís, nunca pensé si le imprimo, cómo le imprimo, cómo... interacciones particulares en el marco de internet, bueno, riesgos de dependencia y efectos contrarios. Justo ayer hablábamos de eso, no me acordé. ¿Qué pasa cuando tenés la historia clínica electrónica y de pronto no hay sistema? No tenés internet y no podés acceder y vos tenés el paciente ahí, igual lo tenés que atender. Me va a decir, no, vení mañana que hoy no tengo internet. Y no te acordás. Y a veces no te acordás. A veces no te acordás, yo te tomaba. ¿Te acordás cuando tuve consultas? Bueno, dudas al respecto de la efectividad, poca claridad respecto a los costos reales, falta de profesionales calificados, prejuicios, resistencias. Bien. ¿Cuáles son las distintas modalidades del uso excesivo de Internet? Hay un autor que toma adicción a Internet y deja de lado la definición de adicción y empieza a hablar de uso problemático de Internet. Y lo divide así. Las modalidades: adicción cibersexual, que sería la gente que solo se conecta a internet de manera compulsiva y repetitiva y por mucha cantidad de horas, pero solo para ver pornografía y cosas de ese estilo. Adicción a las ciberrelaciones sería gente que tiene una especie de fobia social, que le cuesta mucho relacionarse con personas y entonces todas sus relaciones son amigos de Facebook o las aplicaciones de cita, pero gente que nunca llega a concretar la salida con la persona real, física. Compulsiones de la red serían compras. Esta gente que yo he tenido pacientes que tienen como un tema con estos días del Black Friday y esas cosas, como que se preparan todo el año para ese día y ese día hacen desastres porque ya las ofertas no son tales, ¿sí? Buscadores de información o vagabundos electrónicos, aquellos que están todo el día conectados sin una finalidad específica. Aplicaciones, páginas, bueno, según cada modalidad, los cibersexual, páginas web para adultos, bueno, más o menos. Sí, siguiente. ¿Cuál es el límite entre el uso excesivo y la adicción? Bueno, esto, ¿no? Yo creo que principalmente el compromiso de la calidad de vida, la pérdida de control y el uso perjudicial, clara interferencia negativa con la vida cotidiana,
pensando en esto, ¿no? Porque alguien que está todo el día frente a la computadora, después es cada vez peor el momento de relacionarse con alguien cara a cara. Eso también evalúan mucho los estudios que se hicieron y que están haciendo, comparan mucho esto, ¿no? Ellos hablan de la relación cara a cara y la relación cara a pantalla, y cómo los jóvenes están como cambiando eso. Yo decía, bueno, en el momento que tengan que salir a buscar un trabajo, lo que sea, bueno, ahí es cuando dejan la computadora, pero empiezan con otra sustancia, sea marihuana, sea... Quizás lo que hay de base es ansiedad social o una cosa así, mucho más simple. El abuso de Internet está relacionado con variables psicosociales, tales como la vulnerabilidad psicológica, los factores estresantes, el apoyo familiar y social. Factores de riesgo: personalidad vulnerable, cohesión familiar débil, relaciones sociales pobres, hábito de recompensa inmediata, disponibilidad del objeto de adicción, presión social, estrés, sentimiento de vacío existencial. Y esto, ¿no? O sea, la disponibilidad del objeto, pensaba yo, que lo que hablamos, qué fácil es que le enchufen una tablet y listo, no llores. Señales de alarma: privarse del sueño, o sea, dormir menos de 5 horas por día, descuidar otras actividades importantes, recibir quejas en relación con el uso de la red de alguien cercano, pensar en la red constantemente, incluso cuando no se está conectado a ella, y sentirse irritado excesivamente cuando la conexión falla o resulta muy lenta, intentar limitar el tiempo de conexión sin conseguirlo y perder la noción del tiempo, mentir sobre el tiempo real que se está conectado jugando un videojuego, aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento en los estudios, sentir una euforia y activación anómalas cuando se está delante del ordenador. Estrategias de prevención: limitar el uso de aparatos y pactar las horas o el uso del ordenador, fomentar la relación con otras personas, potenciar aficiones tales como la lectura, el cine, otras actividades culturales, cosas que los jóvenes de hoy no hacen casi, ¿no? Estimular el deporte y las actividades en equipo, desarrollar actividades grupales como las vinculadas al voluntariado, estimular la comunicación y el diálogo en la propia familia. Yo no sé si son propias, o sea, no, sé que no son estrategias de prevención para esto, pero es lo que les decía antes, es que en países como Egipto, Israel, creo que era uno, Turquía, Egipto concretamente tiene un sistema de que la búsqueda en internet está limitada. Primero, que mucho tiempo estuvo prohibido no había internet. Ahora hay internet, pero la búsqueda es limitada y solo se puede acceder a algunos ordenadores. O sea, se puede entrar a Google, se pueden buscar algunas cosas. Cuando se busca algo del orden político, y así la página se bloquea y se corta la conexión, ¿sí? Es como un límite externo, pensaba yo. Bueno. Hiperconectados, uso problemático de Internet y adicción a Internet. Características comportamentales. Uso excesivo y multidimensional de Internet con consecuencias negativas. Uso de Internet no vinculado a algún contenido específico. En lo interpersonal prefieren la comunicación online. El uso de Internet puede servir como una manera de evitar estar solo. Trae problemas interpersonales. A ver, el uso de Internet evita estar solo, pero después uno no quiere estar con nadie para estar conectado a Internet. O sea que tendencia al aislamiento e introversión, tienden a sentir ansiedad excesiva en situaciones de interacción social. Así es. El modelo cognitivo lo que explica es esto, como adaptarse a usar Internet, digamos, ¿no? El protegerse, sentirse mal, protegerse estando solo y conectarse por Internet, pero después tampoco no querer exponerse para nada y seguir conectado y manejarse por ese medio. Como qué fácil y bueno, qué difícil es sacar a la persona de ese circuito. El cerebro, bueno,
se ha demostrado que hay toda una activación dopaminérgica con el uso de Internet en estos pacientes o en estas personas, en los estudios que se han hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaría lo similar con la adicción a sustancias. Esto es lo de la vía dopaminérgica, que como ya sabemos se activa con todas las sustancias adictivas, todas las de consumo, con la comida, con las actividades placenteras, demás. Siguiente. Y esto es el cerebro entrenado y el que no, digamos, ¿no? Y la elección del objeto es lo mismo que ya sabemos, digamos, de las adicciones en cuanto a la activación de la dopamina y la vía, como yo les digo a los pacientes siempre, es que es como un atajo que ellos toman. Es más fácil drogarse que ponerse a ver, bueno, me siento mal porque pasó tal cosa, o hablar de eso. Esto está como más esquematizado y más bonito, pero sí. Y esto es más de lo mismo, así que sí. ¿Por qué prevalece la recompensa sobre el riesgo? La conducta está determinada por dos aspectos de la cognición, el componente explícito y el implícito. ¿Y qué pasa con la tolerancia a la frustración? Pensaba yo. Bueno, esto es lo que les decía, qué países tienen una censura de Internet y cómo han ido aflojando esa censura. Para imponer valores, Singapur, Sudán, Omán. Cada país tiene su propio... su filtro y su propio motivo para censurar, ¿no? Entonces está bueno ver por qué. Para mantener la seguridad nacional, Cuba, India, Morocco, Rusia, Turquía. ¿Sí? Para mantener la estabilidad política, Jordán, Libia. ¿Sí? Y bueno, el resto que... Claro, el resto han ido aflojando, ¿no? No les ha quedado otra. En Cuba ahora ya tienen Internet y creo que lo usan ya más libremente. No así, por ejemplo, y no está Venezuela, creo que ahora lo están como más, le están censurando Internet. Tratamiento, esto es para el paciente de patología dual en general, ¿no? Lo que dijo un poco Guido, dada la complejidad de los pacientes, es necesario un abordaje personalizado que en muchas ocasiones debe incluir a los familiares del paciente. El miércoles en una mesa hablábamos justo de esto, ¿no? Incluir, y ya los familiares, como que, bueno, depende de quién es la familia. Hablábamos de reemplazar el término familiares por decir, bueno, la red primaria de apoyo. Me parece que de pronto quizás si son amigos que contienen y que sirven, es mucho mejor que una familia, ¿no? Una familia que no contiene y que consume igual que el chico. Dentro de un programa unificado, desde una perspectiva biopsicosocial, con un equipo multidisciplinario debidamente capacitado y en el que las intervenciones no farmacológicas tienen un papel destacado, ¿sí? No nos olvidemos con pacientes que no estamos trabajando con pacientes que no pueden problematizar el síntoma o qué les pasa. Entonces, si nosotros medicamos y listo, no, es un trabajo difícil y a veces nos frustramos bastante, pero bueno, hay que hacerlo. El objetivo terapéutico en las adicciones sin las drogas es el reaprendizaje de la conducta de forma controlada. Siguiente. Esta es una frase de Winnicott que me parecía interesante. Dice, en el juego y solo en el juego, es en el juego y solo en el juego que el niño o el adulto, como individuos, son capaces de ser creativos y de usar el total de su personalidad y solo al ser creativo el individuo se descubre a sí mismo. Lo puse a raíz de que, investigando para hacer este trabajo, abrí la pregunta de qué pasaba con las adicciones a Internet en un seminario en la APA. Y bueno, y hablábamos de eso, fue bastante interesante porque veíamos chicas muy jóvenes con celulares en la mano que decían, no, pero si yo tengo que hacer la comida, le doy el celular a mi hijo y que me deje hacer la comida. Y otras decían, no, yo les pongo ejemplo a las otras porque no tengo hijos todavía,
Pero otra decía, no, yo pongo prioridades, comeré más tarde, pero me quedo un rato con mi hijo hasta que se calme. Bueno, yo pensaba esto, digo, bueno, ¿qué tema el de la madre, de poder angustiarse o poder tener a alguien que intervenga y que le ayude? Pero bueno, me parece que ahí también estaría nuestro papel de poder dar una mano a los padres con eso, decirle, bueno, mejor deja el celular, hace tal cosa. Efectos adversos del uso excesivo de la tecnología en la infancia: obesidad, desinterés, depresión, trastornos del sueño, pobre rendimiento escolar, comportamientos de riesgo, ciberbullying. Este mensaje que está acá arriba es un mensaje de texto que mandaba una empresa, a ver si lo puedes acercar ya, una empresa de telefonía de otro país, creo que era Chile, cuando veía que compraban demasiados datos al mes. Le mandaba este mensaje, esto es en el 2014. Los invitamos a hacer un uso racional de Internet en su servicio por tener consumos excesivos que afecta la calidad de otros usuarios. Pero yo pensaba, bueno, acá es la calidad de otros usuarios, pero ¿y la de él? Está todo el tiempo conectado. Siguiente. Esto es algo que pasa día a día, todos los días en Buenos Aires, ¿no? Uno ve a los chicos en la plaza, las niñeras sentadas en un banco, los padres en otro con el celular, ellos en cualquiera. Sí. Adolescencia. Bueno, la edad más vulnerable, y ahí como con signo de pregunta, ¿no? Porque la verdad que ahora ya no hace falta que sean adolescentes para que tengan acceso a Internet. Y después estos términos, los voy a leer. El happy slapping es cuando se ponen de acuerdo por las redes sociales para ir a pegarle a un chico o sea, se ponen de acuerdo mediante redes sociales para agredir físicamente a alguien, y en el acuerdo está que va como un público a ver qué pasa con ese chico y filman la pelea y después la suben a las redes sociales. Sí. El sexting es cuando se mandan mensajes no pornográficos, pero sí con contenidos sexuales, por mensaje de texto o redes sociales o Snapchat. También esto, ¿no? Uno habla de Internet y como que nunca termina de quedar bien claro qué, cuánto, con qué dispositivo, cómo, y la verdad que hay muchísimas aplicaciones, dispositivos y demás. Grooming es el engaño pederasta, es cuando alguien se dice tener menos edad de la que tiene para ponerse en contacto con menores y abusar después, o sea, llegar a concretar un encuentro y abusar de menores. Y pubbing es un término formado a partir de palabras inglesas fun y snoobing, y es cuando hay mucha gente en una mesa, por ejemplo, y están todos con el celular y hay alguien que no lo usa y se siente como ignorado porque están todos prendidos al celular. No hace falta que haya muchos. El término apunta a ese que se siente como ignorado porque el otro está conectado a una red. Siguiente. Bueno, y para terminar esto, ¿no? Reflexiones finales: manifestación secundaria a otra adicción principal o a otros problemas psicopatológicos, un poco lo que ya les dije, y ocupa parte central de la vida del adolescente, de los niños. Les diría, hoy en día yo pensaba cuántas escuelas, la verdad que bien no lo sé y no encontré ni un estudio ni nada que me lo diga, cuántas escuelas ya directamente estudian con computadora. No sé, pero me parece que son cosas que tenemos que empezar a problematizar un poco más nosotros también. Y pérdida de las habilidades de intercambio social. Eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No sé si los... Al final.
deben estar cansados. Bueno, mi parte es más bien corta. Yo voy a hablar del trastorno de ansiedad y patología dual. Yo soy Ignacio Crespo, soy psiquiatra, soy de Salta. Soy de Salta, y trabajo en la parte pública y en la parte privada. Por el hecho de trabajar en la parte pública, a mí siempre me interesa, digamos, empezar con una pequeña reseña acerca de lo que la patología dual, digamos, significa como a nivel social, o lo que impacta, digamos, por lo menos en el sistema de salud, y nos impacta, digamos, como cuerpo social, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva, digamos, que yo tomo esto, digamos, es que no hay una conciencia, digamos, de lo epidemiológicamente significativo que es el problema de la patología dual, digamos, ¿no? La patología dual, por un lado, nos toca en un sentido general, digamos, a nivel mundial, los trastornos mentales van en crecimiento. En el mundo hay un 10% de la población mundial y está afectada por trastornos mentales, y los trastornos mentales representan un 30% de la carga mundial de enfermedad no total, digamos, ¿no? No mortal. Esto, digamos, es una mochila y lastre, digamos, a nivel económico para los sistemas de salud de todos los países, importante, ¿no? Además, bueno, hay desde 1990 al 2013 hubo un comunicado hace 2 años donde se hizo todo un análisis de lo que era el incremento a nivel de la presentación y la prevalencia de problemáticas de salud mental, y había aumentado en cerca de un 50% en el curso de esos años, digamos. Y en lo que respecta a situaciones de catástrofe, durante lo que son, digamos, emergencias o diferentes eventos, 1 de cada 5 personas va a terminar en un cuadro de depresión o ansiedad. Yo un poco la idea de hablar de este tema de los números es para llegar a esta conclusión, ¿no? De que de lo significativo que es, digamos, para el sistema de salud como lo que nos sostiene, el lastre que generan los trastornos de ansiedad, las enfermedades mentales, y particularmente los problemas de patología dual, que son problemas que tienen una comorbilidad muy elevada, digamos. Cuando hablamos de patología dual, dentro de estas cifras que yo presentaba recién, estamos hablando de que 1 de cada 4 personas que ingresan a un consultorio de psiquiatría por un problema de trastorno de ansiedad pueden tener un cuadro de patología dual. Esto quiere decir, digamos, bueno, también un 18% va a tener un problema de abuso o dependencia de alcohol, y hasta un 12% un diagnóstico de abuso o dependencia de otras drogas. Bueno, estas son otras cifras, digamos, también de prevalencia, y la idea es que, bueno, finalmente son pacientes que llegan a la consulta, y si bien no son los pacientes, digamos, de patología dual que tienen la estridencia de la presentación de un paciente con esquizofrenia y patología dual, o un trastorno de personalidad de patología dual, son los más comunes, y es un fenómeno masivo, digamos, o sea, y son pacientes que por lo general muchas veces tienden a pasar hasta desapercibidos, ¿no? Si le ponemos carne a esto, es por ejemplo el paciente que está en una comunidad terapéutica, o está en un tratamiento ambulatorio en adicciones, por ejemplo, y tiene episodios de abstinencia que
son incoercibles y que no puede superar, digamos, ¿no? Y el paciente recae, y por ahí el terapeuta dice, no tiene puesto el deseo de su tratamiento. Y en realidad muchas veces lo que puede estar sucediendo es que más allá de su problemática de consumo, que es la que lo tiene, digamos, haciendo tratamiento en este lugar, tiene el lastre de un problema, de un trastorno de ansiedad que muchas veces pasa solapado, pues no es tan, tan estridente, pero sí le motiva una recaída tras otra sucesiva. O una persona de 40 años que está en una consulta de psiquiatría por trastorno de ansiedad, que no tiene una conciencia de que el consumo de alcohol que tiene sea un problema, no lo menciona y tiene, digamos, como mucha refractoriedad al tratamiento, trae la queja, la consulta de que la medicación no le sirve, de que necesita dosis más alta, tiende como a incrementar las dosis de medicación con la edad, y finalmente lo que, digamos, genera todo el problema a la larga es que está teniendo un consumo de alcohol que él no menciona, o que finalmente llega porque los familiares lo traen a la consulta en algún momento, porque bueno, dicen, nunca le dijimos, pero 3 meses después, que él toma alcohol casi todos los días. Bueno, hay una serie de hipótesis explicativas que ya las mencionaron los chicos en cuanto al origen de la patología dual. Entre estas, bueno, se habla de 4 situaciones. En una, el trastorno de ansiedad es primario y las sustancias se usan como a modo de automedicación, como en este caso de este señor que a veces toma alcohol, o las situaciones donde en función de una fobia social que es muy común, alguien toma alcohol para sobrellevar alguna situación de exposición. Bueno, otra hipótesis sería donde el trastorno de consumo es primario y los síntomas de ansiedad son consecuencia del uso de la abstinencia de la sustancia. Otro donde el trastorno de ansiedad y el trastorno de consumo no están relacionados, pero hay una interferencia. Y otro donde hay otra situación donde hay bases comunes. Pero en términos generales uno podría decir que tanto el trastorno de consumo como los trastornos de ansiedad pueden inducir el trastorno restante. Y acá es donde, pueden inducir el trastorno restante en tanto, del mismo modo que decía Yarabí, bueno, se fue repitiendo a lo largo del curso, habría una etiopatogenia común, que por lo menos en lo que hace a trastornos de ansiedad, digamos, hay algo fundacional que es la respuesta al estrés. Si bien hay condicionamientos genéticos y condicionamientos que pueden ser sociales y de distinta índole, la respuesta que nosotros tenemos al estrés va a determinar cambios funcionales a nivel del eje hipófiso-adrenal, que va a terminar incrementando la sensibilidad y la liberación de dopamina por vía, digamos, de este aumento de glucocorticoides, y a través de esta vía genera un efecto de potenciación en todo lo que es el sistema mesolímbico, que es el sistema de refuerzo de la erección. Entonces, hay, digamos, un pasaje que va por vía del efecto del estrés, donde se incrementa, digamos, la liberación de cortisol. La liberación de cortisol ya nosotros conocemos los efectos que tiene a nivel de lo que son el desarrollo del trastorno de ansiedad o desarrollo de depresión, y por esta misma vía de incremento de la liberación de cortisol aumenta la actividad dopaminérgica y se van remarcando, digamos, los refuerzos del tema del consumo. Bueno, esto en realidad es como el desarrollo de lo que es las alteraciones que se dan a nivel de los ejes, que no tiene mucho sentido porque ya estamos casi sobre la hora, pero fundamentalmente la idea es que la vía del estrés sería la que vendría de algún modo a dar base
a esta etiopatogenia común, digamos, por lo menos lo que refiere a lo que son trastornos de ansiedad. Y cuando hablamos de estrés hay que pensar también que esto se relaciona en lo que tiene que ver con lo social, por ejemplo, con los primeros cuidados o de acuerdo a lo que son los modelos de apego, con el desarrollo, digamos, de modalidades de apego inseguro o apego ansioso, digamos, cuando hay alteraciones en el maternaje, digamos, o hubo estudios en animales que hablaban de las leaking and grooming behavior, cuando falla, digamos, la atención y el contacto de la madre al niño, digamos, ya serían los primeros condicionantes que hay en la vida del individuo que van a ir a determinar a largo plazo, digamos, que si hubo un potencial genético se desarrolle, digamos, ¿no? Ya desde esos primeros momentos es como que se va moldeando, digamos, la capacidad de responder al estrés, ¿no? Incluso en estos primeros momentos se van desarrollando las primeras habilidades sociales, como la habilidad de mentalización, y son habilidades que de no desarrollarse en esos primeros momentos, a largo plazo, digamos, afectan directamente nuestra conducta, nuestra capacidad de resolver, digamos, situaciones conflictivas en medio y la respuesta que vamos a tener al estrés. Bueno, en cuanto al diagnóstico, cuando hablamos de patología dual ya se fue mencionando, en general es más frecuente en varones, hay mayor frecuencia de historia familiar de uso de alcohol, mayor frecuencia de problemas de conducta, de pérdida parental precoz, que son todas situaciones que van hablando de cómo una persona que de algún modo, si desde los primeros momentos, de edades tempranas, las condiciones del medio son adversas y te dejan en una situación donde estás expuesto a mucho estrés ya desde estos primeros momentos, va a ir fallando todos estos mecanismos de desarrollo que tienen que ver, por ejemplo, con el apego, ¿no? Hay mayor tasa de otra comorbilidad psiquiátrica a lo largo de la vida, y mayor discapacidad y psicopatología adicional eventualmente. Si hablamos de trastorno de ansiedad primario, bueno, nos vamos a encontrar con un inicio de consumo posterior al desarrollo del trastorno de ansiedad. O sea, aparecieron, si uno hace una anamnesis, digamos, exhaustiva, minuciosa, aparecieron los primeros síntomas antes de que la persona haga su primera incursión en el tema del consumo. Bueno, suele haber antecedentes personales o familiares de problemáticas de salud mental. Hay cuadros, digamos, son cuadros recurrentes que más allá de la abstinencia, cuando la persona deja de consumir sigue teniendo síntomas. Bueno, los síntomas son característicos de la patología, no son como en el caso de los trastornos inducidos, no son síntomas, digamos, que no terminan de cerrar, que era un poco lo que mencionaba Yaraví con el tema de los trastornos por déficit de atención. A veces este efecto de la droga que no se corresponde con el efecto que debería tener, o bueno, a la inversa, ¿no? Y bueno, en general hay como una red de sostén que es mucho mejor. En el caso de que el trastorno del consumo sea el primario, hay un inicio del consumo anterior al desarrollo de síntomas, no suele haber antecedentes personales, sí hay antecedentes de adicciones en el grupo familiar, en el entorno, hay, bueno, el curso es menos recurrente, hay síntomas que sí se corresponden por el perfil de la droga muchas veces, y hay mayor desestructuración familiar en relación con la adicción. Y bueno, como fundamentalmente en relación a lo que hace el diagnóstico, es muy importante una recogida de datos minuciosa, pormenorizada, tener una actitud de escucha activa, digamos, no ir con prejuicios, digamos, a la entrevista y demás. Son pacientes difíciles, con muy poca conciencia de enfermedad y necesitan, digamos, sobre todo al principio, de valoración a los fines de armar un vínculo que después se sostenga. Y bueno, es muy importante poder situarse en el modelo de estadio de cambio, que es el modelo de estadio de Rochaster y Clemente, que tiene que ver con poder elegir, digamos, estrategias que son adecuadas al momento en el que está el paciente, digamos. A veces estos modelos así como sistematizados
permiten, digamos, tener como intervenciones más acertadas, digamos. Bueno, y finalmente en cuanto al tratamiento, las recomendaciones son, del mismo modo que ya se vinieron hablando, que sean intervenciones, digamos, individualizadas, que sean simultáneas, digamos, que no se traten las problemáticas por separado, que haya un monitoreo, digamos, exhaustivo de la medicación. Por lo menos en trastorno de ansiedad son pacientes que tienden en algún momento o ya venían abusando de la benzodiazepina o tienden a ir en esa dirección, o de alguna otra medicación, si es que empiezan un tratamiento, venían ya con un tratamiento. Bueno, tener presente lo que son las interacciones y el potencial de abuso. En ese sentido, tratar de evitar la indicación de benzodiazepina si es posible y darle espacio, por ejemplo, a pregabalina o alguna otra medicación que no tiene tanto potencial de abuso. Y en lo que son trastornos de ansiedad inducidos, bueno, demorar la intervención farmacológica, esperar un poco, porque de la mano que la persona deja de consumir, esos problemas pueden llegar a estabilizarse por su cuenta y bueno, quizá una buena intervención psicoterapéutica lo pueda sostener al paciente sin tener que darle medicación. Bueno, el tratamiento farmacológico es un poco esto de lo que veníamos hablando. Los antidepresivos de elección globalmente son los IRS. Se puede usar pregabalina, estabilizador del humor, antipsicóticos sedativos atípicos. A pesar de se usan muchos antipsicóticos típicos en el tratamiento de patología dual. Yo he visto usar, no en personas que están incapacitadas, pero sí globalmente a pacientes con problemas de patología dual, tienden a generar mucha inquietud, mucha carticia, además alteran en algún punto lo que tiene que ver con el sistema de refuerzo. Se terminan generando más problemas de otra cosa. Después, del mismo modo, por lo menos donde yo vivo, no se usa mucho disulfiram porque la gente tiene miedo. Pero yo particularmente uso mucho y nunca me ha pasado que alguien se equivoque y tome alcohol sin querer. Casi todas las personas uno les explica, entienden, y bueno, en cuanto al tratamiento, en cuanto a la psicoterapia, lo que fundamentalmente hoy se aplica más son todo lo que son estrategias de terapia cognitivo-conductual. Tiene como mucho empuje la terapia dialéctica comportamental en muchos casos. Y bueno, eso sería todo. Bueno, ¿quieren preguntar? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo trabajo en una hospital, la que Mar del Plata. Trabajo en un hospital en Mar del Plata. Tenemos muchas dificultades con pacientes duales que están en la calle, que ya están expulsados de todos lados, que tienen 3 causas, que ni de trapitos lo quieren en las cuadras. Entonces, bueno, eso es uno de los puntos. Nosotros a veces lo único que conseguimos hacer es ponerles un depósito y gracias si conseguimos suclopentisol, por ejemplo. Si los internamos se mejoran rápidamente, entonces la jefa de servicio nos dice afuera. A la consulta ambulatoria no van, vuelven en el mismo estado después de haber abandonado nuevamente el tratamiento, ¿no? Esa es un poco una clínica cotidiana de esta ciudad, por ejemplo, con muchas dificultades. Hay una unidad terapéutica abierta, una comunidad terapéutica abierta que tiene un alambrado así, entonces obviamente se van, y un lugar que atiende por cedronar en grupos y demás. Pero todo ese circuito de pacientes duales con patología severa
está flotando, no es muy difícil encontrar un cauce para decirlo así. Eso es lo que estamos viendo acá. Tal vez porque no tengan el dispositivo. La idea es que quizá a veces no hay una solución, digamos, como inmediata, ¿no? Yo por menos te digo, tampoco hay digamos, tanta disponibilidad de estrategias farmacológicas, por lo menos, hablando de eso. Pero quizá hay que pensar que si uno va como elaborando esto, ya puede empezar a pensar a dónde apuntar, digamos, ¿no? O qué se puede empezar a pedir y desde dónde uno lo puede fundamentar. En general, efectivamente hace falta generar este tipo de dispositivos, empezar a contar con este tipo de medicación, este tipo de recursos. Hay una población que tiene esta magnitud que no la podemos resolver si no... Es una ciudad turística, entonces vienen muchos a la calle directamente, no me fui a Mar del Plata, y se quedan en la calle, en el estado, está continuamente apareciendo nuevos muchachos. Muchachos chicos. Es bueno poder dimensionar el problema y darle forma y decir, estos son los números, esto es lo que hace falta, esta es la vía de resolución y bueno, ponerlo al alcance de que lo tienen que materializar. A veces no es uno. No. En relación al uso de la tecnología, un comentario, ¿no? Que creo que realmente es algo que tenemos que empezar a hablar mucho más. Yo trabajo en un hospital de día y tratamos también de educar a los pacientes en ese sentido. Obviamente en un primer momento ninguno tiene el celular ni nada, por eso de evitar los contactos y todo eso. Y cuando empezamos a liberar un poco eso, tiene que ver, bueno, a ver, vas a hacer un seminario sobre tal tema, entonces tenés el acceso a la computadora, acompañado con ciertos requisitos, y yo creo que por ahí tenemos que empezar a tomar conciencia de que también esto lo tenemos que establecer desde la casa con nuestros hijos, ¿no? De hecho se habla mucho de esto de la regla del 3, 6, 9, creo que es que antes de los 3 años ningún contacto, hasta los 6 menos de 2 horas frente a pantallas, a los 9 cierto contacto sí, se habla de eso, no sé bien si esas edades son las que tienen que ser o no, pero me parece que en la infancia sobre todo, cuanto más restringamos, más posibilidad de que los chicos tengan, ¿no? la creatividad, la imaginación, todo eso que hace a los sentidos mucho más despiertos, y que somos nosotros los que tenemos que empezar a predicar eso, esto de, bueno, como vos decías, una herramienta de trabajo, bueno, cuántas horas lo uso, pero poder diferenciar cuándo se está usando en reemplazo de todo lo demás. En el hospital de día atendimos el caso de una chica adicta a los videojuegos, ¿no? Y claro, los padres acuden cuando ya la chica pasa toda la noche sin dormir porque está conectada en red con los juegos, ¿no? Y tuvo que hacer un trabajo arduo y de educación de los padres también, ¿no? Porque como vos decís, por ahí está como todo tan aceptado, ¿no? Que es difícil decir, no, mira, a tal hora apaga la computadora. Sí, por supuesto. Me parece que algunas de las cosas que actualmente nos generan desafíos es por un lado esto, ¿no? De incorporar la tecnología con algunos límites o pudiendo poner algún límite sano. Y así como la lucha que tenemos en cuanto a las adicciones con esto de normalizar el uso de la marihuana. ¿No? Son dos cosas que se ven como tan, que no pasa nada, ¿no? Como todo tan inofensivo, hasta que, bueno, después sí vienen los problemas. Pero bueno, un comentario personal, porque bueno, trabajo y vengo a los congresos, escucho y afirmo un poco lo que también vamos haciendo desde cada lugar de trabajo, ¿no? Por ahí uno no está conectado, pero esto es muy artesanal, lo que hacemos en adicciones es muy artesanal,
Y más allá de que tengamos conceptos generales, siempre uno va adecuando a cada paciente. Esto de la red social que decías también. Bueno, a veces la familia no es la que contiene. Y hay que empezar a buscar a ver a quién rescatamos, el tío, el amigo, el vecino. Y bueno, aplicando siempre esta cosa desde lo individual, ¿no? Sin dejar de ver todo lo demás. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido. Insisto, era un horario medio complicado, pero muchas gracias por la atención y espero que les haya sido de utilidad.